Básicamente lo que tenemos acá son los dos ciclos cortos del mercado que los deben conocer bastante bien, sobre todo la gente que está en el sur, que es el Jaguar Short, que está a la izquierda, y el Winter T50, que está a la derecha. ¿Qué podemos decir de estos materiales? El Jaguar Short es un sorgo sin tanino, con una excelente digestibilidad y alto contenido de proteínas. Y la verdad que en el sur nos ha dado un resultado excelente. El ciclo se acomodó muy bien en el sur, dando unos potenciales de rendimiento bastante altos. Yo he visto cultivos en el sur de aproximadamente 6.000 kilos, los cuales cuando uno se viene para esta zona se encuentra en una situación más complicada para lograrlo por el hecho de las temperaturas y las fechas de siembra, ¿no? Después a la derecha el Winter T50 un poco se hizo para solucionar el tema de problemas de pájaros. Nosotros con el tema de pájaros por ahí tenemos una incógnita con los ciclos cortos por el hecho de que en el sur están, justamente el crecimiento del Jaguar Short nos permite decir de que en el sur está creciendo muy bien el tema del cultivo sin tanino, y realmente eso es muy interesante porque es lo que está pidiendo hoy el mundo está pidiendo sin tanino. Nosotros vamos por el con tanino porque en realidad los acopios hoy nos pagan casi lo mismo un sorgo con tanino que sin tanino. En esa situación sí confirmo de que la realidad es que no sirve arriesgar si me van a pagar el mismo precio. Pero la realidad es otra afuera. Hace pocos días estuve en Australia, estuve justamente también en una reunión con gente de NUSI de Brasil, y todo el desarrollo y todos los sorgos que se está sembrando en Australia, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay básicamente, que son productores brasileros, van directamente a sin tanino, o sea, no tienen lugar el sorgo con tanino casi. Y la pregunta ustedes dirán ¿por qué? ¿Y por qué? Es porque se utiliza muchísimo para lo que es alimentación de pollo y alimentación de cerdo, que es lo que está creciendo últimamente a nivel mundial. Comida es lo que se necesita, y el tanino va totalmente en contra de lo que es alimentación. En el tema de cuándo sembrar estos materiales o cómo los recomendamos nosotros estos dos materiales. Estos dos materiales se recomiendan para el sur de la Argentina, pero son una propuesta muy pero muy interesante para lo que son fechas de siembras tardías acá en Argentina. Situaciones como por ejemplo pasó el año pasado, creo que fue, que en primavera no llovió mucho, entonces se retrasaron las fechas de siembra, llegando a sembrar en algunos momentos en enero. Voy a comentarles a ustedes cómo son las fechas de siembra. Lo que ustedes ven acá atrás está sembrado el 1 de diciembre, y lo que ustedes ven acá adelante está sembrado el 15 de diciembre. Con lo cual les muestra a ustedes que el cultivo que está sembrado en la parte de atrás, por ejemplo en estos dos ciclos, tanto el Winter como el material experimental que tenemos acá, que es sin tanino, ya casi estarían listos para cosechar. Y lo mismo el Jaguar Short. Este material experimental que tenemos, que ustedes ven con un poquito más de rendimiento, un poquito más de posibilidades de rendimiento, nosotros ya casi lo tomamos como material de ciclo intermedio. Entonces por eso ese plus de rendimiento que tiene el material, simplemente porque tiene algunos días más a floración, algunos días más a cosecha. Acá sí tenemos que tener bastante en cuenta el tema de densidad de siembra, sobre todo cuando nos ubicamos en zona seca, cuando nos ubicamos en siembras de segunda. Para que ustedes tengan una idea y para tirar números, Australia se maneja en una región bastante seca. Ellos siembran, por ejemplo, a 1 metro un surco de otro, y están sembrando con una densidad de 50.000 plantas por hectárea. La verdad que es muy interesante esto, y los cultivos que vi la verdad que estaban excelentes, pero el tema es el siguiente: cómo controlar la maleza. O sea, todo depende de qué capacidad tengo yo para controlar malezas. Por ahí en algunos campos que yo veía, lo que me di cuenta es de que controlan las malezas, siguen trabajando con el tema de carpido, y entre el metro, entre un surco y el otro, lo trabajan también con glifosato, como hacían en algodón en el norte, que ustedes lo deben conocer a lo mejor, no sé si saben. Se hace una pollera que va en el tresurco con un pico de glifosato y lo van pasando. Entonces, si tenemos ese tipo de manejo, perfecto. Creo que no es lo que se utiliza en Argentina. Utilizar glifosato entre medio del surco no se utiliza. Entonces lo que hacemos nosotros en Argentina simplemente es acercar surco, levantar un poco de densidad y controlar el tema de malezas de esa manera. No sé si hay alguna pregunta, si no, seguimos al siguiente. ¿Qué potenciales de rinde tienen con esa densidad? Con esa densidad, el sorgo tiene una altísima capacidad de compensación.
Sobre todo cuando hablas de ciclos cortos, lo más importante para nosotros en el desarrollo de los materiales es tener macollo, a diferencia de lo que pasa en ciclos largos, y trabajar con granos grandes. Esos potenciales están rondando entre los 4 y 6.000 kilos por hectárea. Y cuando uno habla de 4 a 6.000 kilos por hectárea, por ahí dice, pero en realidad es poco, no es mucho. Todo, el poco o el mucho siempre depende del tiempo en que lo hago y dónde lo hago. Entonces por ahí uno cuando habla, es que yo más de una vez hablé acá y dije los potenciales de los ciclos cortos son entre 4 y 6.000 kilos, he visto caras que hacían como diciendo, no me sirve. En realidad no me sirve, depende en qué condición. O sea, 4 o 6.000 kilos sembrado, por ejemplo, como ustedes ven ese Jaguar Short que está sembrado ahí a la par, eso está sembrado el 10 de enero. 10 de enero. Acá en esta zona 10 de enero casi no se siembra nada. Entonces estoy hablando de que es una excelente posibilidad tomar un cultivo el 10 de enero y sacarle 4 o 5.000 kilos de grano de sorgo, que bueno, no es tan sencillo de conseguir con otros cultivos también, ¿no? Cuando hablas del sur del país, que se adapta mejor, ¿en qué parte más o menos? Y bueno, en el sur del país estamos hablando de Bahía Blanca, estamos hablando de toda la parte de abajo, yo creo que es, sí, de La Pampa. Cuando vos te acercás ya, a ver, yo te voy a buscar en un lugar, en Villegas o esa zona, ya posiblemente ahí podés intercalar algún sorgo de ciclo intermedio a largo. El tema del uso de ciclo corto en el sur, básicamente, está, si vos te fijás en el Jaguar Short y el Winter que está allá en la punta, te vas a dar cuenta que el Winter tiene incluso unos días menos todavía. Cuando vos cortás el ciclo, lo que te pasa normalmente es que se pone más peligroso en el hecho de pegar la lluvia en el momento, en ese periodo corto que está, desde la siembra hasta la inducción de la floración. Si vos no pegás ahí, los rendimientos se te van muy abajo. Entonces, en esa zona que estamos hablando, el problema es que vos, a medida que puedas sembrar más temprano, vas a poder ubicar ciclos intermedios. Y a medida que siembres más tarde, vas a ubicar ciclos cortos. Entonces, en el sur estaríamos hablando, todo lo que se siembra a partir del 15 de noviembre, que es más o menos esa fecha que se siembra en el sur, ahí deberías estar ubicando ciclos cortos. El 15 de noviembre te está diciendo que tenés un periodo corto de producción. Entonces, si vos sembrás el 15 de noviembre es porque la temperatura de siembra la tenés en ese periodo. Y el periodo que tenés para producir el cultivo es corto. Entonces, todo lo que vos tengas posibilidad de sembrar, todo lo que no tengas posibilidad de sembrar antes del 15 de noviembre, empezá a utilizar ciclos cortos más que todo y probá la utilización de algún ciclo intermedio por las dudas. Pero eso es lo que deberías hacer. Yo te tiro para dar una idea, si no tendría que nombrarte un lugarcito, pero básicamente sería, yo diría, de Villegas para abajo, puede ser ahí en el medio probar algún intermedio y largo, pero de Villegas para abajo capaz que tendrías que empezar a trabajar con ciclos intermedios y cortos. Otra idea para que tengas en cuenta, por ejemplo, un ciclo corto sembrado acá, en octubre, nosotros tenemos floraciones a los 55 días. Ese mismo material, vos lo llevás a Lomas de Zamora, por ejemplo, que se sembraron fechas 15 de octubre, tiene 65 a 68 días de floración. O sea, ciclo corto de 55 días acá y allá empieza a ser casi un ciclo intermedio el material.